Dicen que el apego surge en la primera infancia, de los 0 a los 3 años. A Valeria, su abuela la crió desde los 0 a los 5 años, en esa etapa en la que sus padres y ella misma vivían con los abuelos. La relación con mi abuela es que es muy curiosa, porque a lo largo de mi vida, las veces, sobre todo ya cuando llegué a la adolescencia, yo en quien me refugiaba, al final, y creo que lo sigo haciendo, es en mi abuela, siempre. Y siempre que he tenido un problema, para mí no ha sido, en muchas ocasiones, no llamar a mi madre, ha sido llamar a mi abuela, porque siempre me he sentido mucho más entendida por ella que por mi madre. Y esto obviamente ha generado conflictos, primero con mi padre y en muchas ocasiones con mi madre. Y a día de hoy también hay veces que mi madre se siente, pues igual, iba a decir poco madre, que no creo que sea así, pero sí que creo que igual esa carencia viene por ahí. Narrativas de mujeres blancas, ejecutivas, que se arrepienten de no haber criado a sus hijos e hijas porque no tenían tiempo, hay muchísimas. Pero ¿quiénes cuidaban de las hijas e hijos de migrantes cuando estos estaban trabajando de sol a sol? En el caso de Valeria fueron dos figuras muy importantes, su abuela, que también migró a España desde Bolivia, y Anabel, una chica de barrio de Manoteras de 20 años. Estás escuchando Mi familia española, un podcast documental sobre madres migrantes, sus hijas e hijos y sus niñeras españolas. Capítulo Valeria, parte 2, Madre y Abuela. Si te perdiste la primera parte del universo de Valeria, te recomiendo rebobinar un poquito y ponerte al día. Hay personas que también son archivos vivientes, memoria, recuerdos e identidad. Esta persona para Valeria es su abuela Nancy, la primera que emigró a España. Y cuando Valeria empezó a preguntarse cosas sobre su bolivianidad, por supuesto, había que hacerle una visita a Nancy. Momentos familiares que quiero recordar con ella, porque para mí ahora sí que lo pongo en valor. O sea, ya te digo, mis primeros años, la infancia, porque convives con ellos, yo después, al final, pues cuando cumplí la mayoría de edad y al final empecé a hacer mi vida, me alejé de ellos. En la casa de Nancy se encontraron estas 3 mujeres, 3 generaciones diferentes y 2 de las cuales migrante. Nancy, la abuela de Valeria, tiene el pelo blanco. Carmen, la madre de Valeria, tiene el pelo rubio. Y Valeria misma, castaño oscuro. Las 3 usan gafas de ver, pero cada una por una razón distinta. En este contexto, la familia llama a Valeria Raquel. Déjame que me siente. Sí, porque Raquel es pues su bastón derecho. Sin Raquel no vive. Así que estas 3 generaciones de mujeres se sentaron juntas. La abuela en el centro, la hija a su izquierda y la madre a la derecha. Yo nací en la ciudad más alta, se puede decir, del mundo, en Oruro, Bolivia. Oruro está, pues, creo que a cerca a 4.000 y tantos metros. Nací en Oruro, en Bolivia, en 1936. La abuela Nancy tiene 89 años. Su casa está llena de recuerdos, muchos de ellos de Bolivia. Hay una pared llena de sombreros y también fotos de su viaje con su hija y su nieta. Esta es la madre de Valeria, Carmen. Nací en Bolivia, Cochabamba. Pues una niñez muy bien, o sea, como cualquier familia. Carmen era y sigue siendo coqueta. Por ejemplo, no quiere decir su edad ni el año en que nació. Hoy, lo tengo que decir, 57. 57 nací, son muchos años. Carmen dice que los domingos son para cuidar de su mamá, así que suele pasar los domingos cuidando de Nancy. Y ese día estaba todas presentes. Valeria también quiso recordar cosas del quechua, que es un conjunto de lenguas amerindias que hablan los indígenas actualmente en Perú, Bolivia y zonas de Colombia, Ecuador, Chile y Argentina. Los indios y todo el mundo de Bolivia tiene los 3 mandamientos. Hablamos en quechua, que quiere decir Amasúa, Amayuya y Amaquella. Es el saludo de los indios allá. Traducido al español quiere decir no robas, no mientas y no seas vago. Amasúa, Amayuya y Amaquella. ¿Cómo me sueles llamar a mí?
A ti te digo guaguay. ¿Qué significa guaguay? Guaguay quiere decir la pequeña niña. Hubo muchas palabras, pero también muchas risas. Para insultos. ¿Qué? Para insultar. Ay, que... Cuando quiero insultar a una persona, en quechua, supayapachu, que quiere decir que te lleve el diablo. Eso ya es cuando estás muy indignada, muy molesta y quieres que ya que se vayan, anda, supayapachu. Siquita micha. Ah, se quita mi chahue. Quiere decir, bésame el culo. Se te ¿Qué- está qué- olvidando, qué es lo que Se digo? te A está ver. olvidando. Aunque a Nancy se le olvidan algunas cosas del quechua, hay recuerdos sobre su vida y sobre su historia que están bastante nítidos. Mi madre era hija de escritora. Mi abuelo, su padre, era escritor, era poeta, escritor. Mi madre era poeta, escritora de la lengua quechua. Luego yo un poquitito. Y ella ha salido a la familia de mi madre. Porque desde pequeña le ha gustado escribir mucho. Mi padre estudió en Alemania. Mi padre era médico veterinario e ingeniero agrónomo. Entonces él tenía toda esa formación alemana. Se decía eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Nos hacía marcar el paso. Y en cierta forma yo creo que he sacado un poco del carácter de aquella formación. Hombre, si has recibido educación alemana, pues puede ser que por ahí te vaya algo de tu forma de ser. Que si doy que no Que puedo hablar contigo. en Bolivia era muy común también, bueno, colonialismo, estas cosas. Hasta que vino el problema de Hitler, ya ahí terminó. Cerraron el colegio alemán en Oruro, ya se quedó ahí, ya no había más eso. El problema Ahí nos de quedamos con el idioma medios y demás. ese problemita. Ese problemilla, o como decía Valeria, el tema del colonialismo alemán en Bolivia, tiene una historia bastante extensa. Entre 1880 y 1930, la relación entre Bolivia y Alemania estuvo dominada por el comercio. Por aquel entonces, Alemania era el primer suministrador de productos manufacturados de Bolivia y los segundos en cuanto a consumidores de productos bolivianos, por detrás de Inglaterra, según el catedrático León Enrique Bieber en su libro Bolivia y Alemania, facetas de una relación secular. Pero el problemilla de Hitler, el nazismo en Bolivia, no es algo que haya ocurrido, como se piensa en el imaginario actual, de aquellos nazis que escaparon después de la Segunda Guerra Mundial a Latinoamérica. Según la investigadora Irma Lorini, en el contexto internacional en el que el fascismo había llegado a Italia, la victoria del franquismo en España y el nazismo en Alemania, pues había facilitado que el nazismo y esas corrientes ideológicas avanzaran por Bolivia. Gracias a las relaciones anteriores del comercio en Bolivia, pues se había creado una colonia alemana, que aunque no era muy grande, alrededor de 2.000 residentes alemanes, solo unos 200 se convirtieron en nazis o propagandistas nazis de forma abierta. Pero estos nazis ocuparon espacios estratégicos, civiles, militares y políticos muy importantes. Vamos, que eran personas súper influyentes, como Ernst Günther, militar alemán, cofundador y comandante en jefe de las SA y ministro de Adolfo Hitler. Fue contratado por el Estado para instruir al ejército boliviano. O sea, dícese poco. Con el nazismo, la colonia alemana en Bolivia se dividió y unas instituciones importantes, entre ellos los colegios alemanes, hacían cosas como desfilar con la bandera nazi. Esto ocurrió en el Colegio Alemán de la Paz. Para alrededor de 1941, las relaciones entre Bolivia y Alemania no eran ya tan positivas y apresaron a directores de colegios alemanes como Hans Jacob y Erich Fischer y los expulsaron del país por estar comprometidos con el Tercer Reich. Esto puede encajar perfectamente con las fechas en las que Nancy, la abuela de Valeria, iba al colegio. El Colegio Alemán de Oruro abrió en 1922, pero no se ha podido encontrar datos sobre su cierre debido al nazismo y su posterior reapertura. Si te interesa saber más sobre los nazis en Bolivia, te recomiendo mucho leer el libro de Irma Lorini, Nazis en Bolivia, o los libros publicados por el investigador Robert Brockman, un cochabambino de origen alemán. Nancy en Bolivia se casó y tuvo 3 hijos. Yo estaba separada, estaba divorciada de mi marido. Yo he criado prácticamente sola a mis hijos. Del divorcio en esa época también se acuerda Carmen. ¿Se podía separar una? No,
No, pero mi madre llegó ya a una situación pues que era bastante ya complicada para ella. Mi madre, cuando yo tuve 13, 12 años, decidió separarse. Y ella decidió, bueno, mis abuelos en esa época, pues, primera hija, también con la adoración de mi abuelo, sobre todo, decidieron apoyar a mi madre en todo ese paso importante que ella había dado. En eso sí respetaron mucho lo que ella quería. Entonces tuvimos ahí pues la protección de ellos, porque mi madre tenía 3 hijos. Y cogió a los 3 hijos y se vino. Nosotros vivíamos en Cochabamba y nos vinimos a La Paz a vivir con ellos. Carmen dice rotundamente que una mujer no se podía separar. En Bolivia, el divorcio era legal desde 1932, en el que se había aprobado la ley del divorcio absoluto. Esto fue tan solo unos pocos años antes de que naciera Nancy. El divorcio en general lo pedían la mayoría mujeres y era pues como un mecanismo legal para defenderse de los malos tratos y la violencia conyugal. Pero una cosa es que fuera legal y otra cosa es que estuviera bien visto. Según la publicación Las mujeres en la historia boliviana del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el voto femenino se había conseguido en 1952. Y esto es importante porque en ese momento se creó una falsa sensación en Bolivia de que se había llegado a una igualdad de género y también étnico-racial en la población boliviana. Esta idea falsa tuvo como resultado el estancamiento en el desarrollo de derechos feministas durante décadas, hasta los 70-80. En este ambiente, siendo hija de madre soltera, crecía Carmen. Bueno, era la adoración de mis abuelos, tanto de mi abuela como de mi abuelo. Y bueno, mis tíos, pues la primera, pues nada, ya te puedes imaginar, todos los fines de semana cuando era pequeña, yo estrenaba un vestido que me había cosido la abuela. En Bolivia era muy mala para los estudios, fíjate. O sea, me gustaba estudiar, pero cuando llegué ya a los últimos cursos, que fue ya estudiar química, matemáticas, ya no me gustaba. O sea, yo era la guapa que quería ser modelo, quería pues hacer mis cosas, mi vida. O sea, era un poco de ideas un poco ya completamente diferentes a lo que era la juventud, ¿no? Yo quería para mis 15 años pues ser modelo, ser un artista, o sea, me encantaba coser, esas cosas, pero no me gustaba la matemática ni la física. O sea, entonces a mi madre le costó bastante conmigo, porque yo el colegio pues sí me gustaba, pero los últimos cursos entraba por una puerta con mi madre y salía por la otra, a irme al campo con mis amigas, a sentarme horas de horas a jojoja, jijiji. Eso me encantaba. Y mi madre, por ese lado, tuvo bastante carácter conmigo. Y dijo, mira, pues ¿no quieres seguir los estudios y terminar el bachillerato? Dijo, pues vale, secretaria. Y entré a estudiar secretariado bilingüe. El sueño de Carmen de ser modelo no era algo pasajero de la adolescencia. Ella sentía pasión por la moda, pasión por la fotografía. A partir de mis 14 años, mi locura eran las fotografías. En cuanto yo encontraba una persona que me pueda hacer fotos, yo me hacía. Bueno, ya está a día de hoy. Bueno, yo si tenía que salir con el lunar pintado aquí y me decían esto, yo iba a todos los sitios, iba bien maquillada. Mi hermano me decía Carmencita al óleo, porque le pintaba unas pinturas. Y mi ropa era, bueno, en esa época pues se llevaba los pantalones súper anchos, de repente la minifalda muy corta, los tops que ahora han vuelto aquí, que yo veo, jolín, como en esa época pues también se llevaban unos tops muy cortos. Sudamérica estaba más influida en esa época en la moda de Estados Unidos, porque yo cuando llegué a España habían cosas que para mí me parecían como un poco ya pasadas. Solo que quizás no estaba ni en el tiempo ni en el espacio para poder desarrollarlo. En esa época, cuando eran los 70 por ahí, a mí se me había metido por las revistas, por esto, porque yo me interesaba ese mundo, ¿no? Pero muy poca gente se animaba, muy pocas chicas, porque eso yo creo que no estaba, no sé, no me acuerdo, no sé si estaba bien visto, no sé. Pero mi madre dijo eso, ni hablar. ¿Modelo? Tú, ni hablar. Entonces, nada, yo tenía fotos y fotos y fotos, pero es que no pude traer todas las fotos, tenía alguna que otra, y se fueron perdiendo por el camino,
fotos preciosas que tenía. A ver, las pocas fotos que habéis podido traer, hay fotos de fiestas, que tienes unos vestidazos increíbles. Tenías uno rosa de raso, entallado, muy setentero, ¿sabes? De una sola manga anudada aquí, como con unas flores, y que tienes tú el pelo así como ondulado. Es una fantasía. Ese día, Valeria descubrió algo más de su madre, que se parecían mucho más de lo que ella creía. Para mí no existía el peligro. Nunca ha existido, de verdad. Es que a mí el puntito este de adrenalina me gusta mucho. Mi madre decía, ¿no vas a esa fiesta? Y yo le decía, vale, mamá, no voy. Pero ella se dormía y yo me iba. Yo podía salir por una ventana que era así pequeña y salía, porque donde se me hubiera metido en la cabeza eso lo hacía. Año nuevo. Mi madre decía, tú no sales. Vale, a la cama. Yo tenía mi ropa lista debajo de mi pijama y mis compañeros y mis amigos que me estaban esperando, y yo ya pillé la manera de salir de casa porque había una ventana en la cocina que yo pim, pam, pam, y luego volvía tan, 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 como si no hubiera pasado nada. Pero yo iba. Yo nunca he tenido problemas porque siempre he tenido estrategias en la vida de saber salir de algún problema gordo. O sea, yo, si veía peligro, yo hacía un esfuerzo y levantaba la mano y decía, papá, que ya voy, espérame. Si yo veía que había algún peligro, ¿sabes? Por la noche, un peligro que alguna persona me podía seguir o por circunstancias. Pero yo problemas así, no he debido tener un ángel que siempre me ha cuidado, pero no he tenido unos problemas así. De todas formas también has estado muy protegida por el hecho de tener 5 tíos. Claro. Salir yo a horas que no estoy, y donde me pillaran sin permiso, el uno venía de un brazo y del otro y me llevaban a casa. Como si estuviera yo. Sí, muy protegida por ello. Bueno, y por mis hermanos también, que yo me gustaba salir por la noche al parque porque en Bolivia, en La Paz, vivíamos en un parque que se llama Plaza Villarruel, y entonces era un parque precioso que siempre íbamos ahí y todos nos juntábamos y tal. Pero mis hermanos, al oro, a ver qué hacía yo. Valeria tenía el graffiti, Carmen, sus fiestas. El caso es que las dos fueron unas rebeldes sin causa. Las vidas de nuestras madres de jóvenes a veces son un misterio. Se quedan siempre en el papel de madres en nuestras cabezas, y el saber que también fueron mujeres que tuvieron sueños en país de origen se nos haga agridulce. Feliz por poder conocer una parte más de tu madre, pero quizás también triste, ya que esos sueños se quedaron atrás en un tiempo en el que no pudo ser y en un espacio de un país que ya no existe, que ya no es el país que se dejó. Esto que narra Carmen de salir de fiesta, hacerse fotos, de querer llevar minifalda, no hay que olvidar el contexto histórico. Eran los 70 en Bolivia, donde estaba la dictadura de Hugo Banzer Suárez, la dictadura militar más larga de la historia de Bolivia. Según el investigador Daniel Alejandro Ramírez López, el golpe de Estado sucedió entre el 19 y 22 de agosto del 71 y dejó más de 100 muertos y 500 heridos. Fueron días de fusilamiento, detenciones y combate armado. Los cambios muy fuertes de gobierno, problemas en las instituciones, problemas en los golpes de Estado, los militares cada 2 por 3 invadiendo calles, te bloqueaban calles, no podías pasar. O sea, un caos total. O sea, un cambio, porque, bueno, antiguamente, el 70, había gobiernos que militares también, pero que por lo menos había un poco de orden, ¿sabes? En 1978 terminaría la dictadura militar de Hugo Banzer. Pero entonces ya también la gente indígena también ya estaba saliendo, defendiendo algunos derechos, ¿no? Lo cual a mí me parecía muy bien. La dictadura de Hugo Banzer también destacaría por la represión a los grupos indígenas bolivianos. Y en este ambiente de inestabilidad política, Carmen se enamoraba. Yo trabajaba como secretaria. Sí. Me fui a trabajar a un centro donde se construían viviendas de bajos ingresos para gente de poco dinero, de poco ingreso, ¿no? Y eran por departamentos, entonces yo tendría 18 años, sí. Y trabajábamos juntos, pero en ningún modo pues, pensábamos que nos íbamos a enamorar. Pasábamos ahí, él
Mi marido era como muy gracioso, ¿sabes? Siempre hacía bromas y tal. Entonces, dio la casualidad que pasamos a un departamento de planificación donde se trabajaba con mucha trabajadora social y él era auditor. No había terminado la carrera, pero estaba trabajando como auditor. Y poco a poco nos mandaban a hacer compras para las Navidades, porque allá se celebra muy bien las fiestas, se juntan todos los compañeros, te dan el regalo, vas de cenita por aquí y ahí empezó todo. Ya nos separamos. Tras la renuncia de Hugo Banzer en el 78, se instalaría la República y las primeras elecciones que no ganó ningún candidato, o sea, nadie tuvo ningún tipo de mayoría. Con lo cual, instauraron como presidente a Walter Guevara Arce, un candidato sin mucho apoyo dentro de la Asamblea. Al poco tiempo, el 1 de noviembre del año siguiente, el militar Alberto Natusch Busch ejecutaría otro golpe de Estado, en la llamada Masacre de Todos los Santos. Esa dictadura militar duraría 16 días. Esa fue una de las razones por las que dejé Bolivia, porque había unos cambios de gobierno un día y otro. Es decir, que un día hubieron 3 presidentes. ¿Un día? Y todo con revoluciones, con golpes de Estado, un caos político tremendo. No se podía trabajar. Yo había trabajado 25 años en la Seguridad Social, con lo que prácticamente me jubilé en la Seguridad Social, que fue el dinero que tuve para hacer todo el viaje que hice. Pero era imposible. Era imposible vivir en Bolivia porque era hoy día un gobierno, mañana otro gobierno, pasado otro gobierno, golpes de Estado, todo golpes de Estado. En esa época. Por eso fue que prácticamente dejé Bolivia. La CNN informa de que Bolivia desde 1946 ha tenido 38 golpes de Estado, 17 de ellos exitosos, 17 intentos y 4 conspiraciones frustradas, más que cualquier otro país del mundo. Así que Nancy decidiría irse, dejar Bolivia y migrar a España. A Madrid llegué un 3 de julio de 1981. Primero la situación de Bolivia, que era tan caótica, tan mala y demás. Luego otra de las razones también era que quería ver mis orígenes. Bueno, pues por parte de mi padre, de Cáceres, y por parte de mi madre, del País Vasco. Soy Valdivia de Cáceres y Lizarazu del lado de Fuenterrabía, más o menos entre Francia y España. Con 46 años me vine. Pues hace más o menos 44 años, más o menos. Un poco menos. Más o menos, ¿no? La mente me falla. Vine hasta París. De París ya me vine a España porque bueno, mi ilusión era París, pero el idioma me perjudicaba. Y como mi inglés está un poquitito desfasado, entonces en España era donde mejor podía estar, más que todo teniendo aquí mis orígenes, ¿no? Mis antepasados, conocer todo esto, conocer Madrid, aunque la verdad que primero quería conocer Francia, pero lamentablemente el idioma no me ayudaba, entonces me vine a Madrid a ver qué pasaba. Nancy habla de sus orígenes españoles y uno puede pensar, como yo, erróneamente, que quizás eran sus abuelos o un familiar cercano. Pero yo creo que eran un poco más alejados. Sí, ¿no? Más alejados, ¿no? O sea, creo que allí está muy presente que tengas orígenes españoles. Que es una idea quizá un poco clasista, pero que las generaciones anteriores lo recuerdan mucho. Esta mentalidad ahora ha cambiado totalmente, pero... Sobre sus antepasados españoles y la colonialidad, Valeria también empezó a reflexionar, y esto es lo que surgió en la conversación. O sea, no estoy nada de acuerdo de cómo se entiende la herencia española, cómo se entendía y estoy más de acuerdo cómo se entiende ahora, que más que un descubrimiento fue nada. Entonces, pues bueno, de hecho, el 12 de octubre para mí no se celebra nada y, en fin, que Bolivia era Bolivia, bueno, no como tal, pero es que ya había una civilización ahí antes. No sé, en ese sentido también tengo ahí mucho que reflexionar y repensar porque
o sea, desde hace más bien poco, y yo que he pasado los últimos 5 años en el extranjero, en Portugal, ahora es que sin ir más lejos, recordando el Día de la bueno, entre comillas, el Día de la Hispanidad del año pasado, que suele haber representación de los distintos países de Latinoamérica, digamos, en el desfile, di una Contraprogramación, contra desfile, contra narrativa. Exacto. Sí. Ajá. Que a mí me llamó mucho la atención y que eso antes, hace 5 años no se hacía y ahora sí, y me parece que tiene muchísimo más sentido, y que al final, que ahora podamos estar entendiendo que la historia no tiene que ser siempre contada por los mismos, creo que es muy importante ponerlo encima de la mesa. Entonces, pues bueno, en ese sentido mi abuela tiene una idea completamente diferente. O sea, además creo que era también porque en su época era una cuestión de estatus, ¿no? Decir que vienes de la misma forma que, no sé, creo que, pues más lejos, creo que los italianos siempre tienen muy presente, siempre hay alguien que viene de la familia Medici o no sé qué. O sea, como que estas historias que, ¿no? que te hacen ponerte en un lugar. Y a mí es algo que quizá ya me queda un poco lejos. Esta idea sí que se la he intentado trasladar, pero es otra generación y son nacidas y criadas en Bolivia, aunque después vinieran a España, digamos que sí que se han mantenido en esa cultura, ¿no? En mi caso, que nací en España, pero que sí o sea, que nado, digamos, un poco entre las dos identidades. Yo no estoy nada apegada a esa idea de lo importante que puedan haber sido mis antepasados. Más que nada también porque por parte de mi padre, o sea, yo me apellido Kiribarda, mi bisabuelo, o sea, el abuelo de mi padre era de la antigua Yugoslavia. Y él, hasta donde sabemos, a principios de siglo, pues bueno, tuvo que salir del país y habían 2 barcos que salían, uno hacia Mar del Plata y otro hacia Nueva York. Y ellos se subían y donde le tocara le tocó. Y mi bisabuelo fue hacia Mar del Plata y después atravesó la frontera y se ubicó en Tarija. Entonces, es que para mí, o sea, intentar entender tus antepasados para mí es completamente imposible. Entonces, no me apego a la idea de saber si mis tatarabuelos vinieron de España o de donde fueran. Estas conversaciones de identidad y de colonialidad también las ha tenido Valeria con su madre, y esto es lo que ella opina al respecto. Bueno, yo siempre he respetado, ¿sabes?, las costumbres y las ideas, porque es lo que mamá. Pero bueno, tampoco eso quiere decir que yo pueda ensalzar con eso, ¿sabes? Que, mi madre, ¿sabes?, que viene de tal sitio. No, o sea, para mí, bueno, yo respeto. Pero también mis ideas ahora pues cambian también un poco, ¿no? Porque, claro, las tradiciones, el 12 de octubre, el 6 de agosto, que se desfila, que no... Entonces, me he criado con eso. Pero, vuelvo a decirte, que tampoco exagero, ¿sabes? O sea, puedo pasar por desapercibida mejor. Yo soy boliviana, cochabambina, me gusta el trabajo y siempre he apoyado también un poco mamando lo que ella ha hecho, ¿no? O sea, yo responsable de 80.000 cosas, cuanto más, mejor. Pero vuelvo a decirte, a nivel de sede del Principado, de Cristóbal Colón y todo esto, yo respeto. Ahí está, porque claro, está en la historia. Es una cosa que está ahí, pero bueno. Valeria llegó a la conclusión de que su madre y su abuela llegaron a España con su identidad boliviana ya formada. Pero esto no aplica para nada a las hijas de inmigrantes que habitamos 2 culturas, ya que tu propia reflexión identitaria surge no de la adquisición de la cultura en tu contexto, en el país originario de tu familia, sino de la fricción. Esta fricción que surge de tu fenotipo, del racismo, de que quizás tienes una lengua perdida, como en este caso el quechua, o de unas costumbres que practicas en casa pero que no aplican ni en el colegio ni en tu barrio. Pues por eso el desarrollo identitario de las hijas e hijos de inmigrante no es igual al de las personas migrantes que llegan al país receptor. Y así, con 46 años y tras una jubilación anticipada, Nancy llegaría a España. Mis hijos estaban en Bolivia, entonces no tenía nadie. Yo vine, como os dije, a ver qué posibilidades teníamos de salir de allá para venir aquí y empezar una nueva vida.
que fue lo que hice y prácticamente se me abrieron las puertas y pudimos arreglar las cosas. Aunque ella vino sola, no hizo todo sola. Le ayudé yo a hacer toda la gestión, yo trabajaba, conocía gente, o sea, sacamos sus documentos, porque por entonces también no era fácil sacar el pasaporte para que viniera, porque ella vino con todas las reglas, o sea, con el pasaporte en orden, todo. Ella se buscó sus recursos y en eso tuvo bastante suerte. En Madrid, pues lo primero que hice fue buscar un alojamiento, porque nadie sabía que yo había venido, ni tenía conocidos, nadie sabía. Entonces, pues me fui a la Perla Asturiana. Ahí estuve, pues 2-3 días, porque yo soy muy católica. Entonces, lo que yo hice fue llegar a Madrid, descansar un poco, y a las 4 o 5 de la tarde, porque llegué sobre la 1 más o menos, y a las 4 o 5 de la tarde, 6 de la tarde, al caer la tarde ya me fui a la iglesia. Mi idea era que si me recibía el sacerdote en buena forma, pues se me abrían las puertas. Si el sacerdote me recibía mal, se me cerraban las puertas. Una cosa mía. Entonces llegué, busqué, di la vuelta totalmente a la iglesia, incluso buscaba yo a la Virgen de la Macarena, porque allá en Bolivia la Virgen de la Macarena es como una referencia mundial prácticamente. Bueno, entonces llegué a lo del sacerdote y le dije al padre, bueno, mi situación es que acababa de llegar y que lo que quería era su bendición. Entonces el sacerdote se asombró, me dijo que ojalá toda la gente fuera así, fuera con esa fe que había ido yo, me dio la bendición y demás. Y me dice, ¿y ahora qué piensas hacer? Yo le dije, no sé, padre, no sé qué voy a hacer. Me dio entonces, un momento. Entró, sacó una tarjeta y me dijo, mira, aquí hay unas direcciones, mañana a primera hora te vas a este número de casa y ahí te van a decir, es una oficina que da empleo. Entonces ahí te van a decir dónde puedes conseguir un empleo. ¿De qué quieres trabajar? Yo le dije, mire, soy psicóloga, también soy enfermera y aparte de eso, bueno, pues de lo que sea, no me interesa trabajar en labores de hogar. El sacerdote feliz me puso otra vez. Yo me equivoqué al día siguiente, en lugar de ir a la dirección que me dio, me fui al otro lado. Y me dice, bueno, la señora me recibió muy amable, muy atenta, y me llenó de preguntas por qué había venido, bueno, todo lo de rigor. Le había contestado todo y me dijo, ¿no quieres trabajar conmigo? Me quedé asombrada y le dije, pero ¿y de qué? Mire, Mese, yo soy tía de Gregorio Marañón. Entonces, mi hermano está muy enfermo y necesitamos una enfermera. Y usted, si quiere, yo la contrato ahora mismo de enfermera, pero nos vamos a pasar las vacaciones en Irún, porque era la época de verano. Y ahí empecé a trabajar con ella. Ya cuando volví de aquel viaje, del último día que estaba, porque me había salido por intermedio de la señora otro trabajo donde me pagaban el doble. Era lo de la Marquesa de Gendal. Y el último día, cuando ya precisamente estaba cerrando maletas, tocaron la puerta. Y fui a abrir la puerta y ahí lo conocí, al que fue mi marido, bueno, pues, y más que el padre de mis hijos, y más que el abuelo de mi nieta. Si alguien ha habido que la ha adorado a Raquel, ha sido el hombre este, Víctor. La ha consentido en todo. Víctor era un andaluz que había emigrado a Madrid escapando de las penurias de la guerra civil en Andalucía. Y un año después de Nancy asentarse en Madrid, le pediría a su hija Carmen que se mudara a España. Pero cuando yo me vine ya, porque mamá decidió que nosotros teníamos que volver a Madrid, tuvimos que dejarlo. O sea, yo le dije, me voy con otras ideas, con otros sueños. Además que mi madre era sí o sí que teníamos que volver a España. Ella nos estaba esperando. Pero terminé con él, antes de venirme, terminé con él.
Tuvimos una noche de despedida. Adiós, adiós. Sí, muy bien. Hola. Muy bien. Os despedisteis también, Tan felices, que te tan trajiste un felices. Él recuerdo. se fue y yo me vine. En la entrevista, Carmen mencionó muchas veces, mamá quería que nos viniéramos o mamá ya nos estaba esperando. Ella decidió ir y también dejar al amor de su vida. Quizás esto no se entienda muy bien sin saber el papel tan importante de matriarca que ejercía Nancy en la familia. Por mi abuela siempre han pasado las decisiones importantes de toda la familia. Si alguien de la familia se iba a comprar una casa, yo creo que anteriormente con mi bisabuela, es decir, con su madre, quizá pedirle permiso, pero ahora lo que se hace es, ya no pides permiso, pero sí que es importante que vayas a reunirte con ella, a contarle que te has comprado una casa, que te vas a casar. Desde pequeña, desde joven, he sido la que he levantado mi familia, tanto en Bolivia como aquí, porque mi madre era una persona culta, todo, pero no tenía esa libertad que tenemos nosotros ahora. Como siempre, he sido la que he trabajado, la que he aportado económicamente, entonces era como la que mandaba más que los demás. Era la mayor de 6 hermanos. Después, cuando viniste a España, Sí. ¿por qué tuviste que seguir siendo la cabeza de familia? Porque como fui la primera en venir, vinieron mis hijos, seguí siendo la cabeza de familia porque yo tenía más educación, más cultura que mi marido. Él era de profesión electricista. Entre los 90 y principios de los 2000 han llegado bastante familia y gran parte de ellos, por no decir todos, siempre han llegado primero a esta casa hasta que han podido encontrar un trabajo, ya después una casa y bueno, en fin, y comenzar a prosperar, pero siempre su misión, no sé, siempre fue que... Ayudar. Ayudar. Ayudar a la familia. También eso, de alguna manera, era porque tenía ella, al ser hija mayor, en Bolivia los hijos mayores siempre tenían que saber proteger a los hermanos. Entonces se lo inculcaron tanto a ella eso, que ella hasta ahora sigue hablando con su hermano para saber cómo se encuentra él, ¿sabes? Entonces esa raíz que le ha dejado su familia la lleva todavía muy fuerte. La matriarca Nancy, boliviana asentada en España, decidió recrear un cachito de su identidad en Madrid. Hice prácticamente mi casa una segunda Bolivia. Hacíamos todo lo que hacía en Bolivia, se hacía aquí. Hacíamos una comida especial, una comida donde venían amigos españoles, ¿se sobreentiende? Amigos españoles, amigos bolivianos no. La familia, nos reuníamos. En ese momento, comunidad boliviana en Madrid no había. La migración boliviana era bastante escasa. Según la ONG Asociación de Comunicación Bolivia-España, en los 90 había como 888 bolivianos en España nada más. Aquí hacía yo lo que aquí se llama guateques. Eso hacía yo, pero era seguido. Mi casa era alegre, era llena de felicidad, llena de alegría. Todas esas fiestas que también luego serían replicadas por su hija Carmen en su piso en Manoteras. Pero en contra de lo que se suele pensar, que si quieres tanto tus costumbres y tu cultura, te tendrías que volver a tu país, o ¿por qué has emigrado? La intención de Nancy no era esa, no era volver. Yo tenía que quedarme sí o sí. Yo de volver a Bolivia ya no. O sea, que vine decidida y dije, voy a luchar, voy a trabajar donde sea, pero me quedo en España, no vuelvo a Bolivia. Echaba de menos todo aquello, pero no tenía ese dolor de haber dejado, no. Decía, voy a volver algún día, pero volver, no. Más me hubiera dolido que me digan que me vaya a España, de España que me vaya a Bolivia. Me hubiera dolido más. De esto podemos deducir una cosa. Nancy hacía sus prácticas culturales bolivianas no con la intención de algún día volver. Según un artículo de la investigadora Adriana Zapata Martínez, el hogar es un hogar practicado y simbólico. Es decir, estas prácticas culturales y familiares tienen un carácter ritual. Son acciones que te conectan a tu identidad cultural que ya se desarrolló en un país de origen. Así que estas fiestas, las comidas típicas, el baile típico como la cueca, era una manera de darle sentido y significado a su nuevo hogar en Madrid. No hubo oportunidad de que Carmen contara su propia historia de migración a España, su experiencia como interna o cómo fue llegar aquí y tener una hija sola.
Me hubiese gustado también escuchar a mi madre terminar de contar la historia, pero no ha podido ser y bueno, creo que muchas veces tenemos como grandes interrogantes que se quedan ahí y que aunque nuestro propósito vital en ciertos momentos puede ser la de conocer la verdad, es difícil y no se da. Entonces, pues bueno, creo que la pregunta va a ser, o sea, es parte de mi historia, o preguntas en plural. Te puedo contar mi versión, que es más o menos un poco la que se cuenta. Como dice mi madre, bueno, pues ellos dos habían roto su relación, pero bueno, luego cosas de la vida. Mi padre volvió a tomar contacto con mi madre por teléfono, estando ya ella en España, y no sé mucho más. Y esta es una de las grandes preguntas que me hubiese gustado preguntarle a mi padre. Cómo se animó a dejarlo todo y venirse a España con una maleta, dejar pues, su familia, su trabajo, sus amigos, su futuro, su carrera universitaria que había comenzado y empezar de cero. Me imagino también un poco uno de los grandes motivos, quiero pensar que fue pues, efectivamente esa inestabilidad política que había allí y que no había futuro y que España, pues, a principios de los 80 se estaba abriendo a todo y que aquí sí que podían tener un futuro garantizado como pareja veinteañera con una primera criatura. Entonces, pues bueno, así fue. Creo que mi padre llegó a principios del 83, pero no sé cuándo se casaron. Sí que sé que fue una ceremonia civil en la embajada, pero fue algo que además tampoco, no es que no fuera celebrado, sino que eran dos personas que acababan de llegar y no tenían, digamos, personas que les acompañara, excepto mis abuelos. Al final creo que las historias migrantes son muy densas y dentro de una historia hay muchas intrahistorias. Y se quedan muchas cosas en el aire siempre. Creo que además para personas como nosotras es muy difícil saber totalmente, digamos, la realidad de tu historia porque tampoco puedes... No todas tenemos el privilegio de saber, o sea, de hablar con todas las personas que han formado parte, ¿no? No podemos hablar directamente con nuestra familia en muchas ocasiones porque están a miles de kilómetros, porque ya no están, porque incluso ya no quieren contar pues bueno, los hechos. Y creo que en mi historia pasa algo así. Esta está siendo la historia de Valeria, pero si crees que también es la tuya, escríbeme tu testimonio a hola@quanzhou.es. Has escuchado la parte 2 del universo de Valeria. Nos escuchamos la semana que viene para hablar de la última parte, su hermano, y también el último episodio de la temporada. Mi familia española es un podcast documental dirigido por Quan Zhou, producido por Zhou Productora y distribuido por Plan H Media. Diseño de sonido y banda sonora por Daniel Herrera. Investigación por Paloma Chen y por mí misma. Ha sido financiado con la ayuda pública para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital, correspondiente al año 2025. Yo soy Quan Zhou, Zhou Chuen en chino mandarín. Gracias por escuchar.